Empecemos en esta hora con nuestro estudio, con la carta a los Hebreos, al final del capítulo 8. Y Rab Shaul hacía referencia la profecía de Jeremías. Jeremías aproximadamente en el año 627. En esa fecha inicia el encargado de dar a conocer los finales de la vida del pueblo del reino de Judá. Nabucodonosor estaba por destruir la ciudad de Jerusalén y destruir el primer Bet Hamikdash. Entonces Jeremías es levantado por el Abacadosh para amonestar al pueblo, para hacer que el pueblo regresara a los mandamientos, a la observancia de la Torá, y de esta manera, entonces, por medio de la obediencia de ellos, pudiera detener la destrucción. Pero la realidad fue otra cosa, es que el pueblo no escuchó. Y finalmente, entonces, tenemos que Jeremías finaliza hasta el año 586. Fue la fecha de la destrucción del primer Bet Hamikdash. Su profecía, entonces, en su libro, capítulo 31, con relación al nuevo pacto, dio referencia lo que vendría en el futuro, y que posteriormente tenemos a Rab Shaul haciendo uso de esta profecía, y la dio a conocer en la carta a los Hebreos. Hacía referencia al nuevo pacto y sobre todo del conocimiento que sería dado al pueblo cuando el Eterno determine reunir a las 12 tribus de los hijos de Israel. Y entonces les daría la palabra escrita, no en tablas de piedra, no en pergaminos, no en libros, sino en sus mentes, en sus corazones. Y eso es lo que Rab Shaul entonces enfatizó, explicó de parte de nuestro Abacadosh, que le reveló los pormenores de lo que él haría. Entonces podemos decir que Rab Shaul le tocó ese principio para ver la manifestación de la mano de nuestro Abacadosh, haciendo revelar el contenido de la profecía de Jeremías. Así que el tiempo de la escritura en piedra finaliza con esta etapa. El fin del pergamino o de los pergaminos, el fin de los libros, será entonces cuando el Abacadosh reúna a todos los hijos de Israel. Entonces fijaría su palabra en sus corazones. Encontramos en el capítulo 9 de Hebreos acerca de el Mishkan, donde Aarón ministró y también
el Mishkan, donde está ahora Yeshua HaMashiach. El Mishkan terrenal simplemente es una sombra, porque el modelo está en los lugares celestiales. Así que Moshe recibió en el desierto de Sinaí las instrucciones del Abacados para construir el Mishkan terrenal. No fue diseño de Moshe, sino de nuestro Abacados, que le mostró en el monte. Veamos lo que dice el versículo 1. El primero, pues, también tenía por su parte reglas de culto y el santuario terrenal, porque HaMishkan fue preparado así en la primera instancia, llamada Makon Kodesh, es decir, lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del Mishkan, llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Dispuestas así estas cosas, en la primera instancia ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, indicando con esto la Ruach HaKodesh, que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer Mishkan, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio, solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de reformación. Hasta aquí hacemos una pausa. La palabra Mishkan significa morada, habitación. Este lugar fue llamado así porque el Eterno ordenó a Moshe que construyera un lugar donde él habitaría. Así que en el desierto de Sinaí se construyó el primer Mishkan. El Mishkan estuvo en el centro de las tribus de los hijos de Israel. Es decir, 3 tribus habitaban hacia el oriente, 3 tribus hacia el occidente, 3 tribus hacia el sur y 3 tribus hacia el norte. Entonces, tenemos que la presencia del Abacados permaneció en el Mishkan. La habitación es para el Abacados, pero tenemos que también hacer una observación con relación a las partes
que se dividió el Mishkan. Una parte se llamó Makon Kodesh, es decir, lugar santo. Esa es la parte donde entraban muchas veces los sacerdotes de los hijos de Aarón. Casi todos los días entraban para celebrar su oficio, el ministerio. Ahora, la otra parte que estaba al fondo, que se conoce como lugar santísimo. En ese lugar estaba el arca de testimonio, que contenía las tablas de piedra, la vara de Aarón y una vasija de maná. Y sobre la tapa era lo que se conocía como propiciatorio. En los extremos de la tapa estaban dos querubines con sus alas unidas, y en medio de esa tapa la presencia del Abacados se hacía manifiesta. Por eso es entonces el nombre de Mishkan, porque es el lugar donde el Abacados se hacía presente, se manifestaba. Es el lugar de la habitación. Y por lo tanto, solamente el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, una vez al año, entraba al lugar santísimo. Y tenía que depender de la sangre de los animales para que pueda ingresar. De lo contrario, él podía encontrar la muerte. Así que este es el lugar que estuvo primeramente en el desierto de Sinaí. Y como era una réplica, una casa que representa el Mishkan celestial, que es el lugar donde Yeshua HaMashiach ingresó. Pero antes de eso, tenemos que recordar que el Mishkan era entonces provisional, movible, se podía recoger y trasladar hasta la tierra prometida. Pero nuestro Abacados prometió a Mosé que él fijaría un lugar estable para fijar entonces el Mishkan. Y pasaron los años hasta que llegó el rey David. Entonces a él le tocó encontrar el lugar que es Jerusalén. Y en ese lugar su hijo Salomón le tocó levantar el primer Mishkan, también conocido como Bet Hamikdash. Así que puede tener los dos nombres, porque es una morada de la presencia de nuestro Abacados. Se llama Mishkan, pero comúnmente más se conoce como el Bet Hamikdash, la casa del Santísimo, la morada de nuestro Abacados. Así que este espacio es lo que Rab Shaul hace referencia en estos versículos. Ahora, seguimos en el versículo 11. Pero habiendo venido, dice, Hamashiach, sumo sacerdote de los bienes llegados. Ahora, quiero explicar este versículo, porque en la versión Reina Valera dice los bienes venideros.
es decir, como algo que aún está a futuro, no ha llegado. Y esto es lo que ha traído confusión a la mente grecolatina. Pero muchos estudiosos de la Escritura, revisando los textos antiguos, entonces tenemos que la traducción que ha llegado es bienes llegados. Eso hace referencia que Yeshua HaMashiach verdaderamente es el Cohen Hagadol. Ahora, dice el versículo, por medio de un mayor y perfecto Mishkan, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Quiere decir que el Eterno no llevó a ninguna de las tribus a los cielos para edificar un Mishkan celestial, como lo hizo con Mosé, ordenando a que los hijos de Israel, sobre todo de la tribu de Leví, formaran parte para la edificación, para la construcción del primer Mishkan. Entonces, tenemos pues que este Mishkan celestial no es producto de la mano de obra humana, sino de nuestro Abacados en los lugares celestiales. El versículo termina diciendo, no de esta creación. No podemos comparar el Mishkan celestial con el Mishkan material, humano, que con el tiempo puede destruirse. El versículo 12 dice, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros. Recordemos que todos somos sacerdote, descendiente de Aarón. Tenían que ingresar siempre con la sangre de los animales. Ahora, ¿cómo ingresó Yeshua HaMashiach en el Mishkan celestial? Dice, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Recordemos que Aarón solamente una vez al año entraba en el lugar santísimo. Yeshua HaMashiach Cohen Hagadol entró en el lugar santísimo una vez para siempre. Así que podemos decir que la tierra representa entonces la primera parte del Mishkan de Yeshua, porque el sacrificio que llevó a cabo Yeshua lo llevó a cabo en la tierra, no en el cielo. Entonces podemos ver que así como el Mishkan del Sinaí estaba dividido en dos partes, la primera parte se conoce como lugar santo. Podían ingresar muchas veces, constantemente, los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes, pero no así en el lugar santísimo, solamente una vez al año. Entonces, podemos concluir que ese lugar santo pertenece a la tierra y el lugar santísimo pertenece al cielo mismo. Yeshua HaMashiach llegó al lugar santísimo y no puede regresar constantemente a la tierra como lo hacía Aarón. Tenía que ingresar al lugar santísimo y luego salir y pisar al lugar santo y luego salir al patio de reunión. Así que Yeshua HaMashiach es un perfecto Cohen Hagadol e ingresó
al verdadero Mishkan, lugar santísimo. Veamos lo que dice ahora el versículo 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Está hablando entonces del sacrificio que se valió Aarón para poder llevar a cabo su oficio. Si esto fue algo temporal y que fue efectivo solamente una vez al año y tenía que repetir esto constantemente. Muy bien, tenemos el versículo 14. Cuanto más la sangre de Hamashiach, quien mediante la Ruaj del Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a Elohim vivo. Es interesante entonces saber que Yeshua ha llevado a cabo un sacrificio perfecto. Ciertamente en el día del Yom Kippur, cuando existía el Mishkan o cuando existía el Bet Hamikdash, Aarón y sus descendientes, el que tenía a cargo de ser sumo sacerdote para el Yom Kippur, ingresaba en el lugar santísimo para expiar el pecado del pueblo. Y al salir anunciaba que el Eterno había perdonado el pecado del pueblo en una manera nacional. Esto entonces se hacía cada tiempo de Yom Kippur. Es interesante observar lo que Yeshua hizo para bien de su pueblo de Israel, para el pueblo judío y también para nosotros. Es decir, su sacrificio servirá y sirve para limpiar nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios verdadero. Es importante que nosotros entonces observemos cómo el Abacados nos ha dado un sacrificio en el que nosotros podemos también ingresar, podemos llegar, como dice un versículo anterior, acerquémonos confiadamente. Al acercarnos con esa seguridad, el Abacados entonces limpiará nuestras mentes. Cuando dice limpiará nuestras mentes, está hablando la memoria que guarda los archivos malvados que hubo. En el momento que el creyente se acerca al Abacados, en ese momento entonces se abre la puerta de la misericordia. Y el Eterno entonces borra, limpia, quita todo ese recuerdo de inmundicia. Ahora, es para que el creyente desde ese momento persevere y siga buscando la limpieza. No es que el Eterno nos permite desobedecer la Torá y que las veces que podamos buscar refugio, Él tendrá misericordia de nosotros. Tenemos que tener cuidado en esto. Si el Abacados nos proporciona entonces la limpieza, es para que nosotros nos mantengamos firmes con una convicción de seguir buscando a nuestro Abacados. Ahora, el versículo 15 dice, por tanto, es mediador de un nuevo pacto.
Varias veces hemos encontrado la palabra mediador. Rab Shaul menciona esta palabra en la carta a los Hebreos. También aparece en la carta a Timoteo. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Dice Yeshua HaMashiach, hombre. Él vivió como hombre. Mientras estuvo en la tierra, desde en esta tierra, Yeshua HaMashiach llevó a cabo los sacrificios. Ahora, ha ingresado a los lugares celestiales para interceder a nuestro favor. Y aquí tenemos entonces el versículo mediador de un nuevo pacto. La palabra pacto en hebreo es berit. Y la palabra berit significa alianza, cortar, pasar en medio. Ese es el significado de la palabra pacto. Así que Yeshua HaMashiach ha hecho esto. Es mucho lo que contiene esa palabra berit. Entonces, a medida que estaremos estudiando en otros pasajes de la Escritura, iremos entendiendo todo lo que significa esa palabra. Porque no es solamente con respecto al sacrificio, también nos habla con respecto a la Torá. Yeshua, entonces, es la representación de la Torá del nuevo pacto. Recordemos que Mosés representó las tablas de piedra. Quiero que ustedes tomen esto en cuenta. Cuando lleguemos a Gálatas o cuando lleguemos a Romanos, entonces podemos comprender qué significa esto. Por lo tanto, entonces, una vez más les digo, Mosés representó las tablas de piedra. Las palabras son del Eterno. Los mandamientos son del Abacados. Así que el nuevo pacto está Yeshua como representante. Las palabras son del Eterno. Así que en algún momento vamos a conocer la Torá de Mosés y la Torá de Mashiach. Muy bien. Vamos a continuar con el mismo versículo 15. Dice, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es interesante este versículo que nos ofrece o que nos muestra Rab Shaul. Nos enseña entonces que Yeshua en una ocasión que hizo referencia en la Besorá de Yohanan, cuando él dice que nuestro Abacados dio a conocer su palabra a los hijos de Israel. Y todos los que creyeron en esa palabra, entonces el día que Yeshua HaMashiach hizo su aparición en la tierra, los llamó y ellos aceptaron la invitación. Y la razón es esta, porque habían creído en la palabra de la profecía. Así que fue el Eterno que instruyó a aquellos grupos. Y bastó solamente la obediencia, la convicción, la fe
que se llama emuná. Ellos creyeron en Yeshua HaMashiach y se acercaron a él. Por eso Yeshua decía, nadie puede venir a mí si el Padre no los llame. Así que el llamado lo hace el Eterno constantemente. Nos ha dado su palabra. Y aquí es importante, si creemos, si aceptamos la palabra, entonces en el momento que nuestro abacados nos dé un mensaje de exhortación, un mensaje de instrucción, podemos decir, estoy de acuerdo porque eso he leído, eso he estudiado, esa palabra es del Eterno. Veamos ahora lo que sigue diciendo el versículo 16. Porque donde hay un pacto, donde hay un berit, donde hay una alianza, donde hay un corte, es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Muy bien. En los tiempos de Aarón eran los animales que el Eterno eligió para el sacrificio. Así que tenía que intervenir la sangre de los animales. No encontramos en ninguna parte que Aarón haya muerto a favor de los hijos de Israel. Que los hijos de Aarón murieron a causa del pecado del pueblo y volvieron otra vez a recuperar sus existencias. Eso no lo hallamos. Entonces, tenemos pues que el Eterno no permitió la muerte de Aarón ni de sus hijos, sino que Él dispuso que sean los animales como es el becerro, como son los corderos, el macho cabrío, los animales limpios, son los que el Eterno asignó para que sean un medio expiatorio. Y de esta manera entonces se purgaba el pecado del pueblo. Ahora pues, aquí dice que en el pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. ¿Quién será? Dice el versículo 17, porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia mientras vive lo pactado, de donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor sin sangre, porque habiendo sido proclamado por Mosé todos los mandamientos de la Torá, dice, a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua, lana, escarlata e hisopo, roció el rollo mismo y a todo el pueblo diciendo, esto es la sangre del pacto que Elohim os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre Jamizcán y todos los utensilios del ministerio. Y según la Torá, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Desde el Mishkan, desde los libros, el rollo, la gente y todos los utensilios y el Mishkan mismo fue rociado con sangre. De esta manera entonces se obtiene la suficiencia que el Eterno quería. Quería que el pueblo sirviera a Él con una conciencia limpia. Porque mientras ellos no derramaban sangre, era significado que sus vidas estaban contaminadas. Ahora, lo que el abacados esperaba de todos era la muerte. Para poder
purgar un pecado, tenían que morir en una manera individual. Pero eso no era posible. Eso no era la forma. Si la paga del pecado es la muerte, así que para poder pagar todos los pecados, cada ser humano debía de morir. Pero el Eterno fue sabio. Entonces Él preparó a los animales para que tomaran el lugar de todos los hijos de Israel. En lugar de que ellos murieran por sus pecados, entonces fueron los animales. Así que para poder entonces servir al Todopoderoso, era indispensable que una persona muriera, porque en ese momento está pagando, está purgando su maldad. Pero ¿cómo podía resucitar? Aún no era el plan del Eterno de llevar a cabo las resurrecciones. Eso estaba aún todavía a futuro. Y sigue siendo parte para nosotros hoy en día a futuro. Aún no ha llegado ese momento. Entonces, ¿cómo hacer entonces para servir verdaderamente al Dios Todopoderoso? Elohim eligió los animales. Y muchos, miles y millones de animales murieron durante el tiempo de la vida de los hijos de Israel, solamente con el fin de mantenerlos con vida y tener misericordia de ellos. Esa es la razón por qué no los destruyó en el desierto, porque muchas veces se rebelaron, muchas veces cometieron pecados, desobediencia a los mandamientos, se envolvieron a la idolatría, a la hechicería, al paganismo, y todo producto de lo que se llama entonces la contaminación de las naciones. Esto pues ocasionó que esos animales murieran, y el Eterno tuvo misericordia. Así que pasaron el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, y fue gracias al Eterno que suplió ese medio, el sacrificio de los animales. Ahora, les permitió la destrucción del primer Bet Hamikdash con el fin de mantenerlos bajo un resguardo de misericordia por 70 años. Regresan y vuelven otra vez a depender del sacrificio de los animales. Esto sucedió hasta el tiempo del segundo Bet Hamikdash, cuando se destruye. El Eterno entonces, por 2000 años, ha tenido misericordia del pueblo, pero antes de la destrucción del segundo Bet Hamikdash, el Eterno permitió el sacrificio único de Yeshua HaMashiach. Y de esta manera entonces el Eterno cubre la totalidad de todos los pecados, no solamente para el remanente, sino también para la restauración de las 12 tribus y también para las naciones entre los gentiles, donde muchos de nosotros estamos incluidos. Así que gracias a nuestro Abacados, que nos ha permitido este sacrificio, y ahora podemos entonces acercarnos con corazón limpio, acercarnos a nuestro Abacados por medio del sumo sacerdote celestial, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom a todos.